Buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy, continuando con nuestro libro de Magia Crística Azteca, del maestro Samael. Estamos casi por terminar todas las prácticas que se han tratado de llevar también a cabo ustedes en sus hogares. Pues es un libro maravilloso y la lectura de hoy pues igual no dista nada de impactarnos como siempre a la conciencia. Y antes de comenzar también queríamos dar las gracias a la familia Ugarte por su apoyo económico al canal. Y pues que sepan todos, las personas que nos ven, sobre todo las personas más nuevas, que pueden ayudar a los gastos del canal. El canal no tiene fines lucrativos, pero sí realmente los costos mensuales, porque se paga la transmisión particular, no es gratuita, pues pueden ayudar con esos costos, escribiéndonos un mail a conferencias@gnosistv.com.mx. Y vamos a pasar con nuestra lectura. El capítulo 21 dice Yesod, la novena esfera. Yo creo que ya vamos a ir todos también reflexionando fuertemente. Siempre nos ayuda ese pequeño choque a la conciencia o ese gran choque consciente que el maestro nos da, sobre todo a quienes ya tenemos un tiempo buscando la práctica de estos estudios. Entonces dice el maestro Samael, hemos llegado al arcano 9, el ermitaño del tarot, el Sefira Yesod. Este Sefira es el mundo etérico, el Edén de la Biblia. No sé si se escucha todo bien, ¿sí? El Edén de la Biblia. Dicho Sefira o Sefirote está gobernado por la luna. El rector del Edén es nuestro Señor Jehová. El rector del Edén es interesante resulta saber que el Edén está gobernado por los rayos positivos de la luna, mientras que el abismo obedece a las órdenes de los rayos negativos de este satélite. Para los que también nos ven más recientemente, recordemos en la conferencia del árbol sefirótico, sabemos que son 10 sefirotes y que contando de arriba hacia abajo, este está asociado al arcano número 9, es el noveno sefirote de arriba hacia abajo, de los 10, es el penúltimo, y por eso nos dice el maestro que está relacionado al arcano número 9. El arcano número 9 también sabemos todos que está asociado directamente a lo que es el arcano AZF, la alquimia, la transmutación sexual, que busca la autorrealización del hombre. Y nos dice el maestro que está gobernado en este caso por la luna y representa en sí lo que es ese Edén. El Edén que nosotros hemos conocido a nivel de la Biblia, ese paraíso perdido, ese mundo edénico, es ese mundo etérico precisamente, es una dimensión que no llega a ser física y por lo tanto la novena esfera está ligada directamente a este sefirote. Aunque la alquimia se realiza a nivel físico, la transmutación pues está asociada a ese mundo del Edén. Es decir, cuando nosotros transmutamos nuestras energías nos conectamos a ese Edén. Ahora lo va a explicar el maestro Samael. Dice, en el Edén viven los Elohim. Sabemos que los Elohim, por su raíz, significa dioses y diosas, es decir, ese vocablo que también está asociado precisamente al arcano, a la alquimia. En el abismo, los luciferes terribles y perversos. En el Edén existen los elementales inocentes del fuego, del aire, del agua y de la tierra. En el abismo, en las regiones inferiores, existen los demonios. He ahí el par de opuestos de la filosofía. Resulta interesante saber que la luna tiene dos fases esotéricas, el Edén y el abismo. En su buena canalización es el Edén, en su mala canalización definitivamente, pues es la entrada a los mundos infiernos. La Biblia dice que Dios puso al oriente del Edén a 2 querubines y una espada encendida que se revuelve, amenazadora, guardando el camino del árbol de la vida. Es también muy cierto que el abismo tiene sus guardianes tenebrosos, es decir,
tanto el Edén como el abismo están protegidos pues por sus guardianes, en sus opuestos definitivamente. Cuando un habitante del Edén eyacula el licor seminal, el fuego sexual o fuego de Pentecostés, llamado Kundalini entre los orientales, desciende por el canal medular y se encierra dentro de la iglesia de Éfeso o chakra del coxis. Si cuando una persona con el fuego levantado eyacula el licor seminal, es decir, derrama su energía creadora, esa fuerza se va o se regresa nuevamente al coxis, que es, el origen de la caída edénica en el ser humano. El resultado es la muerte del hombre edénico. Este entra, de hecho, en las regiones infraatómicas de los luciferes en el abismo. Es decir, salimos del Edén y nos relacionamos a las fuerzas del abismo. Parece como algo teórico, parece como algo muy simple de decir, parece como que es algo que pasa fuera de nosotros, que no nos incumbe, pero cuando nosotros reflexionamos un poco y nos damos cuenta de la humanidad actual, pues podemos percatarnos perfectamente que estamos relacionados más a las leyes infrahumanas que a las leyes superiores. Si nosotros observamos una sociedad como la nuestra, en los diferentes puntos del planeta, las diferentes sociedades, nos vamos a dar cuenta que lo que rige son las leyes del abismo. Las guerras, el odio, el racismo, las diferencias sociales, la competencia, la degeneración sexual que hay hoy en día. Todo eso, díganme ustedes, ¿qué es? Pues no es más que estamos ligados a las leyes de los mundos inferiores. Si nosotros estuviésemos ligados a las leyes edénicas o de los mundos superiores, pues vibraría precisamente ese paraíso que todos anhelamos en cierta manera. Podemos darnos cuenta que mientras la caída del ser humano es cada vez más masiva, más abrumadora, pues estamos acercándonos a los tiempos que el maestro llamó los tiempos del fin y que en todas las culturas se ha conocido como el apocalipsis, el fin de una era, de una humanidad, etc. Ahora, el tiempo pues es tan relativo que una vida humana es como un pestañeo, ¿no? Para las dimensiones superiores. Es como comparar la vida de un ser humano con la vida que pueda tener un insecto de 1 o 2 días que vive. Entonces, claro, para los tiempos del fin, ya sabemos, los vino a anunciar ese gran ser que es Jesucristo, y desde entonces se nos ha dado la oportunidad de elegir entre el abismo o el Edén. La humanidad, dice el maestro Samael, está ya preparada, ya conoce el bien y el mal, y ahora solo tiene que definirse. Y esto es lo que nos toca vivir en esta época, tiempos de definición muy fuertes, por el Edén o por el abismo. Y ya sabemos qué es lo que es el Edén y qué es lo que es el abismo. Básicamente la lucha está en este sefirote. La lucha se encuentra pues entre el bien y el mal. La verdadera lucha, la única lucha que se libra en realidad es la de la transmutación de las energías creadoras o el derrame de las energías. Es ahí donde realmente se gesta cualquier verdadera lucha. Todo lo demás es consecuencia pues de a dónde nosotros nos afinamos a esas leyes del Edén o a esas leyes del abismo. Y la única manera de diferenciarnos es a través de la transmutación o la caída. No sé si esto queda claro y si hay alguna duda, con el mayor de los gustos. Tampoco queremos parecer imperativos o dogmáticos ante los oídos y ojos de quienes nos ven más nuevos por internet, pero les recomendamos que revisen las conferencias sobre la alquimia. Es todo un pequeño curso de varias conferencias donde se explica ampliamente todo esto. Entonces dice, en el Edén existe la reproducción sin necesidad de derramar el semen.
La semilla siempre pasa a la matriz sin necesidad de derramar el semen. Las múltiples combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. Por eso, bueno, y también aprovechando la oportunidad que algunas personas nos han preguntado siempre en relación a la gnosis y la cuestión del embarazo, etcétera. Bueno, nosotros sabemos en la gnosis que no se necesita el derrame de la energía creadora para gestar un hijo. Lo único que se necesita es practicar la alquimia y pedir internamente que podamos ser padres, si es que así lo anhelamos. Y, como se dice, esta fecundación siempre va a estar dirigida por los ángeles de la vida, por los ángeles precisamente que pertenecen incluso a estas dimensiones del Edén, y si por ley toca, si de acuerdo a la ley corresponde, pues vendrá un hijo con una capacidad muy especial definitivamente. Cuando la fecundación se realiza pues meramente a través de lo que es el derrame de la energía por falta de conocimiento, por ignorancia en ese matrimonio, bueno, lo que tenemos es un hijo, obviamente, que ha nacido pues en una forma no de transmutación, y siempre va a estar asociado, igual que cualquiera de las dos formas, a las leyes del karma. Obviamente, las esencias que se conectan, pues son las que hacen la diferencia. Por eso dice el maestro Samael que en el Edén no se necesita derramar la energía. Si nosotros observamos, por ejemplo, en la vegetación, no se necesita más que la abeja polinice definitivamente a la planta para que surja pues esa nueva gestación, y la naturaleza de alguna manera es así. En nosotros los seres humanos hay la oportunidad de transmutar las energías cuando no se va a traer un hijo al mundo, a diferencia del reino animal, que cada vez que se unen pues van a reproducir su especie, y por eso ellos tienen el periodo que se conoce como celo pues cada determinado tiempo. En el caso del ser humano no es así, puesto que la energía creadora tiene un diseño superior también. Dice, es necesario reconocer que la humanidad actual es luciférica y perversa. Todo Lucifer es intelectual y fornicario. Cualquier clarividente ejercitado puede corroborar esta afirmación. No atacamos al intelecto. Cuando el intelecto, se pone al servicio de Satán, es diabólico. Cuando se pone al servicio del Dios interno, es angélico. Los luciferes tienen chispeantes intelectualidades puestas al servicio de Satán. Claro, es que a nosotros nos ganan por la mente, ¿verdad? Nos convencen por la mente. El ataque primero es por la mente, y después de la mente pues viene la caída. Si ustedes observan, la sociedad actual es un ataque constante contra la castidad científica que se conoce como alquimia, porque todo lo que recibimos en impresiones comerciales, películas, etcétera, está diseñado para que el ataque sea intelectual en nuestra mente y luego venga ese derrame de esas energías creadoras superiores. Y por eso dice el maestro que esta humanidad es luciférica. Ahora bien, habría que dar una plática completa que se está también preparando más adelante sobre lo que es la diferencia entre Lucifer, Satán, los demonios, etcétera, porque esto es también digno de estudiarse. Lucifer es el ángel que cayó, ¿verdad? Y somos nosotros, el ángel caído, ese Lucifer que perdió su luz y su fuego y que ahora tiene que recobrarlo. El Edén es el depósito de todas las fuerzas sexuales de la naturaleza. En el Edén viven los Elohim que gobiernan a las fuerzas lunares relacionadas con la reproducción de las especies vivientes. Por eso la luna, el ángel de la luna, el ángel Gabriel, es el ángel de la anunciación cuando viene un hijo, y es el ángel al que se le pide pues un buen parto, etcétera, etcétera. Cuando una mujer muere al alumbrar un hijo, el alma reencarnante pierde una oportunidad. Sin embargo, el fracaso es realmente aparente porque en realidad se ha hecho una obra oculta totalmente completa. Esto lo pueden comprobar durante el éxtasis los grandes místicos iluminados.
En el Museo Nacional de México existe actualmente la escultura de Siguapipiltín, diosa del poniente y de las mujeres que morían, al tener un hijo. Esta diosa es verdaderamente un gran maestro de la logia blanca, que vive en el plano etérico, el Edén. Dicho maestro trabaja con esas pobres mujeres que mueren en el parto. La muerte de las parturientas resulta, en los mundos superiores y de acuerdo con las leyes del karma, aun cuando parezca increíble, una obra perfecta. El fruto de ese dolor es grandioso en los mundos internos. El alma desencarnada en ese parto aparece ante el clarividente con el hijo entre sus brazos. La ley del karma determina esa clase de muerte para bien de las almas que lo necesitan. La ley es ley y ésta se cumple. Esta enseñanza que el maestro nos da también es maravillosa. Nosotros quisiéramos recalcar que no estamos ni en contra ni a favor, pues de lo que la sociedad actual pueda estar haciendo, porque en ignorancia o bajo un consentimiento muchas veces de las madres y por ignorancia principalmente, lo que se está haciendo pues es ahora definitivamente pues lo que son las famosas cesáreas y todo esto, que bueno, van atentando también contra la naturaleza, porque ya se elige el día más cómodo para nacer, ya no se espera que ese feto, ese bebé pues nazca bajo las leyes naturales. Y hay tanta lógica, como decimos en el intelecto, que si no está preparada la mujer, que si es muy estrecha para poder dar a luz en forma natural, pero está estudiado, y en países más de primer mundo inclusive está estudiado y se prefiere el parto natural definitivamente, porque pues al nacer el niño es toda una serie de procesos de los cuales no vamos a hablar el día de hoy, pero realmente el parto no natural ya de por sí provoca menos ese esfuerzo tanto en la madre como en el hijo, y que viene a redundar en su salud y en muchas otras cosas definitivamente. Y obviamente que en la antigüedad, como se dice, era mucho más posible que una mujer pudiera morir en el parto. Pero aquí lo que el maestro nos está explicando es una concepción que a lo mejor no tenemos costumbre de ver, y es la del alma. Para nosotros salvar el cuerpo es lo primero, y en ese salvar el cuerpo hemos perdido el alma muchas veces, ¿no? Y hoy tenemos una serie de vacunaciones, de prácticas de cesáreas, de todo tipo de cosas que, si bien tienen un principio, vamos a decir positivo, han caído en la tremenda y terrible comodidad y modernismo. Entonces aquí pues alguien nos preguntaba incluso por internet si no podíamos hablar algún día de lo que es el embarazo, algo tan maravilloso que definitivamente en esta vida, por lo menos a mí, no me ha tocado. Sin embargo, es algo maravilloso venerar a una mujer que ha sido madre o que es madre. Y como dice el maestro Samael, toda mujer es una madre en potencia, desde la pequeñita hasta la mujer madura. Nosotros lo único que podemos decir y recomendar a nivel de la gnosis es buscar ese parto natural, esa valentía de ese parto natural, y vaya, recurrir solamente por una necesidad muy grande a una situación ya de peligro y médica. Y sin embargo, como volvemos a repetir, cuando nosotros estamos ligados a las leyes humanas, pues tenemos que vivir metidos en el mundo material, que no es solamente el dinero, sino el cuidar solo un cuerpo físico y olvidar la preparación espiritual, anímica. Una mujer en tiempos, por ejemplo, de la Grecia antigua, era maravilloso, porque desde que se fecundaba en el vientre aquel embrión, aquel futuro ser humano, la madre, la mujer, tenía todas las impresiones de amor, de belleza,
se le veneró, se le cuidó como algo sagrado, porque era ella la que iba a traer el hijo de aquel hombre, ¿no? Que, que ustedes saben, la cultura griega, por ejemplo, pues dio a luz una gran civilización de grandes seres, de grandes filósofos, de grandes, aunque ya estamos como una humanidad caída, vamos a decir, ya estamos hablando de una humanidad que no de la edad de oro, pero sí de lo mejor de nuestras civilizaciones más modernas, podemos decir que estaba precisamente representado por culturas como esta. Y la mujer en el embarazo recibía todas las impresiones de belleza, de amor, de armonía. Había incluso lugares en donde la mujer criaba y gestaba después del nacimiento durante los primeros años a ese niño, a ese bebé, para que pudiera tener las mejores herramientas, y de ese resultado podemos observar una civilización de la talla de los griegos en su época, una civilización de mente sana en cuerpo sano, de tantos preceptos que aún hoy en día tenemos. Una civilización que no fue lo enfermiza que nosotros somos, ¿no? Y en esa lógica que se nos dice, bueno, es que nosotros vivimos más tiempo gracias a la medicina actual. Yo no tengo nada en contra de la medicina actual, y créanos que tratamos de buscar siempre lo natural, pero también reconocemos la gran labor que hacen los médicos en casos muy necesarios. La medicina y la tecnología hoy pues ha avanzado en grandes formas maravillosas, pero ha olvidado la conexión con esa parte anímica, como les repetimos. Se está perdiendo hasta ese lazo de una madre con su hijo hoy en día, porque ya no realizó ese acto supremo de dar a luz en forma natural y consciente, sino que, bueno, pues estamos hablando de cesáreas y de tantas cosas, ¿no? Por lo menos mi madre fue madre de 5 hijos y todos fueron de parto natural, y no hay nada de que si eres muy pequeñita, chaparrita, estrecha, flaquita, angosta, delgada. 5 hijos pues más altos que ella y tan sana como hasta ahora, ¿no? Realmente hay que saber medir también los efectos y, bueno, meditar en esto un poco, ¿no? Sí. Están preguntando que cuando nace de la alquimia un niño, si es especial, que ese bebé nace con un adelanto espiritual. O sea, si nace de la alquimia. Sí, en teoría esto debe ser así, es así. Definitivamente el alma que o se va empezando a trabajar de cero con sus defectos. Todos tenemos que empezar de cero desde el momento en que nacimos, porque estamos retomando nuevamente un cuerpo físico que hay que levantar, en el entendido de que una pareja que transmuta sus energías debería de poder traer o atraer un alma un poco más específica para esta labor. Ahora bien, el maestro Samael hizo mucho hincapié cuando ya el fanatismo comenzó a proliferar, en donde muchas parejas decían, es que mi hijo es hijo casi de la alquimia. Ese casi, pues no hay un casi, ¿no? Realmente. Y el maestro prefirió hablar y decir, mira, mientras tengamos egos, todos, aunque estemos transmutando nuestras energías, vamos a atraer el alma que nos corresponde, ¿no? Lo único que podemos decir realmente, y sería maravilloso, es que si se fecunda bajo la influencia de la alquimia, porque bajo la dirección de esos ángeles un solo zoospermo salió para fecundar a ese óvulo en un momento especial, que puede ser incluso consciente en la pareja, eso es real, pues para que pudiera tener una oportunidad especial esa alma que llega, porque nace en el corazón de una familia con un conocimiento gnóstico, ¿no? Esa creo que sería una gran bendición, esa creo que sería el mayor beneficio, pero que viene con egos y que viene con todo, pues claro que lo viene. Físicamente quizás más saludable. Físicamente, eso sí, está estudiado que las parejas que transmutan, o que por lo menos la Sociedad Oneida hizo ejercicios y prácticas y estudios específicos en donde las parejas que no derramaban su energía, cuando decidían tener un hijo,
aunque no era un hijo de la alquimia, ese hijo venía con más salud, con más capacidad, una inteligencia diferente, etcétera. Porque claro, la semilla humana no está tan, ¿verdad? Es como cuando uno siembra y siembra en la tierra, ¿no? Pues la tierra se cansa, ¿no? Nosotros somos la tierra filosofal, no se olviden. Entonces, cuando una pareja no derrama su energía y después viene un hijo, siempre ese hijo va a tener una cierta capacidad o cualidad, salud, etcétera. Están preguntando si la caída de los ángeles tiene que ver con la sobrepoblación del mundo, que la alquimia se haya perdido, es solo sufrimiento vía Así es. a la sobrepoblación. Así es, está muy relacionado a la sobrepoblación, queridos amigos. Entendamos que cuando nosotros deseamos un hijo, pero no lo pedimos de acuerdo a la ley, el hijo que tenemos viene porque lo forzamos a venir, y la Biblia habla y dice, creced y multiplicaos. Obviamente ese creced y multiplicaos también hace alusión al crecimiento interno y espiritual y a esa multiplicación interna de las partes de nuestro ser, etcétera. Pero también hace alusión a que, bueno, como seres humanos haya una humanidad, pero dice, tened los hijos que Dios os dé. Nosotros no tenemos los hijos que Dios nos da porque pues vienen bajo una unión que viene del derrame, ¿verdad? Entonces nosotros somos el animal intelectual, con todo respeto y de la mejor manera que lo podemos decir, porque el animalito se reproduce pues por generación, ¿verdad? Simple, vamos a decirlo así, porque ese es el rol que le tocó al animalito. Y él no lo puede evitar. Cuando él tiene el periodo que le llamamos de celo, bueno, viene la primavera y viene la lucha del más apto y viene todo este mecanismo de la naturaleza. Pero el ser humano no tendría por qué reproducirse de esa manera. Tendría que ir como lo hacían los pueblos antiguos, los antiguos lemures, que practicaban la alquimia y que solamente cuando la divinidad les iba a encargar un alma, entonces venía ese hijo. Eso es tener los hijos que Dios te da. El tener los hijos que Dios te da está relacionado a la no utilización de métodos anticonceptivos y antinaturales, pero sí a la transmutación de las energías. Entonces, ese hijo vendrá cuando tenga que venir, y si la pareja lo anhela, lo pide, y si llega, bien, y si no llega, bueno, pues no llega, porque no son los hijos que Dios te dio, ¿sí? Desde este punto de vista también se ha caído mucho en fanatismos y en distorsiones en la gnosis, y hay que tener mucha claridad que esto está relacionado a un trabajo interno. Cuando un hijo viene, debe ser bien querido, bien amado y bien respetado, y bien conscientes de que tenemos una labor que hacer con esa alma, sea que haya sido pues por una caída, o sea que haya sido por una transmutación, etcétera. Dicen algo un poquito, pero bueno. Sí. Entonces traer hijos fuera de la alquimia es un tema egoico y nos trae karma. Bueno, es que todo hijo, toda acción que sucede en la naturaleza es karma. Hay que comprender que karma es una palabra que significa acción y consecuencia. Obviamente un hijo es una consecuencia de un acto en una pareja, por lo tanto es karma. Nadie de nosotros puede decir que no tenga una vida de karma. Ahora bien, hay karma positivo y karma negativo, ¿verdad? Es decir, algún hijo será una bendición y algún hijo, bueno, pues nos viene a sacar las canas verdes porque necesitamos trabajar con la experiencia de esa alma que nos tocó. Pero todo es karma. Según el Oriente, el karma es una palabra que indica consecuencia de un acto. Todo lo que nosotros hacemos tiene karma. Todo es karma. Hay que quitarnos la idea de que el karma es malo.
El karma es la consecuencia de nuestros hechos, de nuestros actos, y por lo tanto es claro que una pareja que se une, pues tendrá como consecuencia, obviamente, pues la llegada de un hijo, si es que así le toca, ¿verdad? Y obviamente que a través de ese hijo nos toca a nosotros aprender como almas. Muchas veces cuando se habla de karma dice la persona, yo por mí no dejo mis vicios, a mí por mí no me importa, pero a veces cuando tienes un hijo y le amas a ese hijo, dices, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo, y entonces por ese hijo que es karma, tú vas a cambiar, porque es la medicina que como alma necesitas. Y por eso en este diálogo el maestro dice, cuando una mujer muere en el parto, es un acto en los mundos internos perfecto, porque a través de ese dolor se transmutó, vamos a decir así, un pago muy fuerte, se hizo un pago tremendo. Y ese hijo viene con el dolor de haber perdido a su madre en el momento que nace y tendrá siempre ese choque de conciencia fuertísimo. Y de la misma manera la madre que pierde su cuerpo, dice el maestro, se le ve en los mundos internos con su hijo en brazos. Toda mujer que perdía la vida en un parto iba directamente al Devachan, es decir, al cielo de los aztecas, vamos a decirlo así, porque en ese acto sublime pagaba en una forma inmediata una gran cantidad de karma negativo que tenía. Y por eso dice el maestro que la ley es perfecta y solamente prepara, o produce ese tipo de situaciones en las almas que así lo necesitan. Entonces, en alguna existencia, seguramente por ahí pudo haber sido que nos haya tocado a cualquiera de nosotros algo así, ¿no? Entonces, el alma, tanto de esa mujer, pues va directamente a ese mundo edénico, a ese cielo de los aztecas, a tomar enseñanzas, a alimentar su alma, a tener ese dharma, ahora sí que por haber dado su cuerpo para gestar una vida. Le dio el máximo sacrificio que un ser humano puede dar por amor, que es entregar tu cuerpo, tu sangre, por el nacimiento de un hijo, ¿no? Entonces, claro, es maravilloso en los mundos internos. Ahora para nosotros, pues eso es muy trágico, ¿no? Y sí lo es, pero en los mundos internos tiene un valor muy tremendo, y por eso todos los pueblos veneraron a la mujer que moría en el parto, incluso los mismos nórdicos, las valquirias, etcétera. Todo esto está siempre relacionado a ese momento difícil, ¿no? Yo no estoy diciéndoles con esto que ustedes tengan que buscarse una cosa así. Esto viene de arriba y a veces ni con toda la tecnología, cuando toca, pues toca, ¿no? Entonces, tener conciencia que es el acto de amor más grande humano que pueda darse. Vamos a decirlo, de una madre que entrega su cuerpo para que el hijo viva, ¿no? Dice, las gentes religiosas saben que existe una virgen llamada la Inmaculada Concepción. Todo místico iluminado sabe perfectamente que ésta vive en el Edén, trabajando con las Inmaculadas Concepciones del Espíritu Santo. Aquí viene alguna respuesta sobre la pregunta que también ustedes tienen, dice. Cuando se realiza una concepción sin derrame del licor seminal, esta es del Espíritu Santo. Dicha clase de concepciones está bajo la vigilancia y dirección de la Inmaculada. Advertimos que la Virgen mencionada no es la hebrea María, o sea, la Madre de Jesús, es otra. Dice, realmente la Inmaculada Concepción es una mujer que alcanzó el grado esotérico de Virgen. Existen muchas mujeres semejantes, verdaderas Budas vivientes que alcanzaron la quinta iniciación. Cuando se alcanza la quinta iniciación, se alcanza el grado de Virgen. Bástanos recordar a la Virgen del Mar, la Madre de Jesús, a las 11,000 vírgenes incas, a las vírgenes de las estrellas, a la Virgen de la Ley, etc.
Todas estas mujeres son Budas vivientes, mujeres que alcanzaron la quinta iniciación de misterios mayores. El grado más alto que alcanza una mujer es el de virgen. El grado más elevado que alcanza el hombre es el de Cristo. La virgen que renuncia al nirvana y se reencarna como varón para trabajar por la humanidad se eleva al grado de Cristo. Bien, vamos a hacer aquí dos anotaciones pertinentes. Primeramente, en el libro de Pistisofía, el maestro Samael cambia esta idea que él tiene en sus orígenes y dice, también la mujer se puede cristificar. Claro que por naturaleza la mujer puede más fácilmente alcanzar, creo, me parece, que el grado de virgen, precisamente pues por todo su propio organismo que está diseñado pues para gestar vida, ¿no? Sin embargo, también podríamos decir que el caballero que logra un cierto nivel antes de llegar a la cristificación, cuando encarna a su madre interna, pues también alcanza el grado de virgen internamente hablando. Y bueno, el maestro aclaró que la mujer también se puede cristificar. Simplemente, bueno, aquí el maestro nos menciona esto, ¿no? Y en relación a la Inmaculada Concepción, pues aquí lo dice el maestro claramente, cuando la fecundación se realiza a través de la transmutación, esa fecundación está dirigida por regencias superiores, en este caso por la Inmaculada Concepción, que conocemos a nivel religioso, y que son dioses y diosas, seres inefables, seres superiores, vírgenes, mujeres que alcanzaron este grado, que ayudan al parto, que ayudan a la concepción y que en este caso se llama una concepción del Espíritu Santo. Y volvemos a repetir lo que el maestro dijo cuando se empezó a despertar un grado de fanatismo muy grande también en las filas gnósticas. Él aclaró y dijo, mira, mientras exista el ego, aunque no haya habido derrame de la energía, pues nuestros genes, nuestra semilla todavía va pues cargada, ¿verdad?, de la influencia del ego, y por lo tanto pues tiene uno que trabajar, aunque es más benéfico, ¿verdad? Pues en todo caso una concepción así, pues definitivamente en nuestro nivel de esta humanidad no hay que caer en fanatismos, hay que amar a los hijos cuando ya nos los han mandado. Sí, comentar que luego se les ponían a los hijos nombres de dioses, vírgenes y todo, entonces ya... Sí, fue una época así y yo creo que sigue siendo, se le empieza a poner al hijo un nombre de seres superiores y bueno, a veces esto trae responsabilidades porque recuerden que es el verbo, entonces que tengamos la capacidad realmente de educarlos con el ejemplo, ¿verdad? No hay mejor manera de educar a un hijo en la gnosis que con el ejemplo gnóstico del trabajo interno. Bien, dice, el Sefira Yesod es la piedra filosofal de los alquimistas, la piedra cúbica de Yesod, la misteriosa piedra Amphorasep de los hebreos, el sexo. Yesod está en los órganos sexuales. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, creo que cuando conocemos el idioma del esotérico de todas las filosofías, religiones, etcétera, comprendemos perfectamente esta frase de Jesús, ¿verdad? De tú eres Pedro, tú eres piedra, sobre la piedra del sexo voy a edificar mi iglesia. Es decir, sobre el trabajo de la transmutación se va a levantar la iglesia interna, que un San Francisco de Asís aclaraba constantemente que la iglesia no era el templo de piedra que estaba afuera, era el templo sobre la piedra que había que construir adentro, con sus dos columnas, con todos los símbolos maravillosos que tienen las catedrales, las pirámides, que fueron hechas para representar el trabajo que hay que hacer adentro, ¿no? Entonces tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, sobre la piedra del sexo se edifica la iglesia interna. Y sobre ella, dice aquí, interesantísimo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es clarísimo también cuando se transmuta la energía, cuando nosotros nos sintonizamos con la transmutación, trabajamos en la transmutación, en la muerte del ego, en la transmutación del nacimiento interno, las leyes del abismo
los ataques del abismo siempre van a existir, pero no van a prevalecer. Y es lo que decíamos al inicio, en una humanidad como la nuestra, pues desgraciadamente somos blanco fácil de cualquier ataque de las leyes inferiores, ¿no? Las guerras, el odio, todo porque estamos, o sea, relacionados a estas leyes por falta de transmutación, ¿no? Nadie puede encarnar al Cristo íntimo sin haber edificado el templo sobre la piedra viva, el sexo. Debemos levantar las 7 columnas del templo de la sabiduría. En cada una de las 7 columnas del templo está escrita con caracteres de fuego la palabra INRI. Ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Solo INRI puede lavarnos, solo INRI puede salvarnos desde adentro, solo INRI es ese fuego de la alquimia, de la cual solo puede venir el Cristo, de otra manera no puede venir el Cristo. Y bueno, pues este es el trabajo. Dice, solo con la magia sexual se desarrollan los 7 grados de poder del fuego. Son los 7 chakras, son las 7 serpientes, etcétera, etcétera. Los misterios del sexo encierran la clave de todo poder. Todo lo que viene a la vida es hijo del sexo. En esta creación todo lo que existe es hijo de la fuerza positiva y negativa en el universo, los planetas, los soles, la humanidad y todo lo que nosotros somos. No solamente un hijo es hijo del sexo, también nuestras energías creadoras alimentan las virtudes o los defectos psicológicos. Eso pues hay que verlo como parte de la creación que estamos haciendo. Entre los aztecas se verificaban las danzas de los 12 cihuateteos por las mujeres muertas de parto, alrededor del Quetzalcóatl rojo y del Quetzalcóatl negro. Cihuapipiltin es el maestro auxiliar de estas pobres mujeres parturientas. Invocadlo, mujeres, cuando lo necesitéis y recibiréis ayuda interna. Entonces, pues a las personas que nos preguntan qué prácticas se pueden hacer en el embarazo, pues también hay que invocar, ¿verdad?, a esos seres relacionados al parto. Una pregunta que se va un poco del tema, pero como están preguntando a qué hora es bueno hacer las prácticas para salir en astral, las mismas mujeres embarazadas, ¿verdad? Es que preguntaban si era bueno hacer la salida de astral en la madrugada. Sí, es muy positivo cuando el cuerpo está descansado, cuando hay silencio, decíamos en la clase anterior, pues sobre las 4 de la madrugada, por ahí en esos horarios, podemos esforzarnos por practicar la salida en astral, y cualquier mujer embarazada puede practicar definitivamente, si esa era la pregunta, ¿no? Dice, entre la angeología azteca existe otra diosa del parto llamada Tlazolteotl. Estas diosas y dioses son ángeles del Cristo puros y perfectos. Tlazolteotl, la diosa del parto, es un gran maestro. Los mundos internos, como se dice, maestro al hombre y a la mujer, vamos a decirlo así. Dice, es un gran maestro de la logia blanca, que visto clarividentemente parece un hermoso adolescente lleno de vida. El maestro Tlazolteotl usa siempre un bello manto azul y su rostro resplandece con el sonrosado color de la aurora. Tlazolteotl es el jefe de un grupo de ángeles que trabajan intensamente ayudando a las mujeres en el parto. Es mucho más, creo, me parece más conocida en la angeología azteca Tlazolteotl como diosa del parto y de estas regencias relacionadas a la luna, ¿no?, que al Edén, al parto, a la reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, invocada a Tlazolteotl también cuando necesitamos ayuda para la transmutación. Dice, Tlazolteotl controla las aguas de la vida universal. Tlazolteotl controla el líquido amniótico entre el cual se gesta el feto. Tlazolteotl controla todos los órganos femeninos relacionados con el embarazo y puede, por lo tanto, precipitar las aguas, dirigir el mecanismo de ciertos órganos y manipular las leyes que rigen la mecánica del parto natural. Hay que tener esa valentía de ese parto natural y prepararse en esos 9 meses y pedir mucho a Tlazolteotl, ¿no?
o a la Virgen, como cada uno lo sienta, ¿no? Tlazolteotl vive en el Edén, el plano etérico o región de los campos magnéticos de la naturaleza. Toda madre puede invocar al maestro Tlazolteotl en el momento crítico del parto. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. En el Edén las montañas son azules y transparentes como el cristal. La belleza sublime del Edén tiene ese mismo color azul divinal. El éter que dice el maestro Samael dice que en épocas antiguas, cuando la civilización no estaba tan degenerada, realmente regiones edénicas todavía se manifestaban físicamente, ¿no? De repente aparecía una isla y de repente desaparecía. Misterios y milagros de este orden sucedían porque el ser humano estaba más conectado con la naturaleza. Hoy en día, bueno, son realmente las personas más de pueblos pequeños, etcétera, que te pueden hacer este tipo de narraciones. Pero lo que sí podemos decir es que el maestro Samael menciona que cuando nosotros vemos a lo lejos ese color azulado de las montañas, que creo que todos lo hemos disfrutado y que te transmite como esa paz, está asociado a esa región etérica, ¿no? Preguntan que si cuando morían las mujeres pagaban todo su karma. No podría decir perfectamente si todo, yo creo que depende de la época, ¿no? Pero sí era un gran pago a la ley, muy fuerte, una trascendencia muy grande, ¿no? Sí. Sí, bueno, el maestro Samael tuvo en su época narraciones donde se dice que él encontró a Cristóbal Colón retornado, ¿no? Y vivía pues en la miseria, definitivamente pues en la verdadera miseria, como un campesino, ¿no? Que conoció la enseñanza gnóstica y lo reconoció al maestro Samael y el maestro lo reconoció, tú fuiste Cristóbal Colón en otra vida y en esta época te toca pues igual en la miseria, ¿no? Y él le reconoció cuando iba despertando y recordando, reconoció que efectivamente él en la vida como Cristóbal Colón, por eso él murió en la miseria, porque recibió la alquimia y la desdeñó. Entonces todo aquello que era su mérito, haber conocido, descubierto América, etcétera, pues ya sabemos todos que Américo Vespucio se quedó con el título, ¿no? Y por eso se conoce como América, pero Cristóbal Colón murió en la verdadera miseria. Y entonces él dice que en esta vida, pues era tal su situación que le dijo al maestro, quiero que me ayude a pagar todo mi karma. Le dijo el maestro, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? Dijo, lo sé, dijo, pero quiero pagar todo para tener una oportunidad. Y bueno, él enfermó, murió en la miseria, pero siempre dando su mensaje. Él daba su mensaje a las juventudes gnósticas. Dicen que cuando se presentaba y reconocía que él había sido Cristóbal Colón en otra vida, les hablaba a los jóvenes y les decía, ustedes tienen una enseñanza tan sagrada, no la desdeñen. Esto es lo que a mí me pasó, ¿no? Es decir, porque volvemos a lo mismo, si nosotros no transmutamos las energías, ahora lo va a explicar el maestro lo que sucede a nivel del fenómeno, pero sí que nos canalizamos hacia esas leyes inferiores, nuevamente lo repetimos, ¿no? Y esto no porque nosotros nos sintamos ni los santos, ni mucho menos, hay mucho que aclarar aquí. ¿Quería comentar algo? Bien, entonces pagar todo el karma, pues no podríamos saber exactamente cada alma lo que debe, pero sí es un pago muy fuerte, ¿no? Bien. Bien, dice, quien quiera penetrar al Edén tiene que haber recibido el traje de bodas del alma, quien quiera penetrar conscientemente. A este traje se le da el nombre de Soma Puchikon. Dicho traje es un cuerpo organizado de material etérico. Cuando el clarividente examina este etérico organismo, puede comprobar que es transparente como el cristal, parece una bella niña inocente. Hay que crear los cuerpos internos. Es necesario saber que el Soma Puchikon está gobernado por la luna. Quien posea este cuerpo podrá visitar con él a todos los departamentos del reino. Nosotros salimos del Edén por la puerta del sexo. Solo por esta puerta estrecha, angosta y difícil podemos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. La energía creadora, ¿verdad? Los perfumes y las sandalias son el símbolo de Yesod. Debemos estudiar los dos árboles del Edén. Estos son el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, los 10 sefirotes. Ambos árboles hasta comparten sus raíces.
Aquellos que tengan enfermos sus órganos sexuales deben invocar a Tlazolteotl para que les ayude. También se puede llamar con el corazón y con la mente al ángel Sihuapipiltin, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? Esto de los órganos enfermos, a veces no solamente es que están enfermos, sino que nosotros en nuestra inconsciencia o algunas personas, ¿verdad? Pues con los métodos de una ciencia o falsa ciencia actual, pues se está quitando la última esperanza al ser humano, ¿no? Que es quienes se operan para no tener ya más hijos, más descendencia, pues escogen ese camino fácil, ¿verdad? Aparentemente, pero bueno, no se dan cuenta que están, bueno, como extirpándose esa vida, ¿no? Y uno lo puede ver incluso en los animalitos. Bueno, cuando a un animalito se le opera para no tener más crías, pues puedes ver el gatito que ya se queda así como muy, muy tranquilo, ¿no? Muy aletargado, etcétera, porque le has cortado, o sea, el suministro de energía más perfecta que pueda haber, ¿no? Es necesario explicar que durante la práctica de la magia sexual, los 3 elementos del Akash puro que descienden por el cordón brahmánico quedan completamente reforzados por la voluntad. Cuando esto sucede, se convierten estos 3 alientos en una fuerza tremendamente violenta y explosiva que puede convertirnos en ángeles o en demonios vivientes. Esta aclaración la hace muy fuerte el maestro para recordarnos siempre que aunque se esté transmutando la energía, si no se muere en el ego, pues esa energía te va a convertir, te va a despertar a una realidad, porque nosotros estamos también como aletargados, hipnotizados, ¿verdad? Con la conciencia dormida. El momento en que esta energía se trabaja es como tener una energía atómica, es como tener una gran cantidad de dinero. Tú sabrás para qué la utilizas, ¿sí? Entonces, dice el maestro, de la gnosis salen ángeles o demonios. Y también aclara que ya había en su época una buena cosecha de Hanasmusen en Sudamérica. Es como el que se saca la lotería y o la ahorra o la utilizan algo muy bueno. O la dilapida. Exacto, porque la energía creadora es eso, energía. Ahora hay que dirigirla psicológicamente. Si durante la práctica de magia sexual el mago comete el error de derramar el semen, entonces se pierden millonadas de átomos solares que son reemplazadas por millonadas de átomos satánicos. Estos son recogidos por el movimiento peristáltico de los órganos sexuales después del coito. Dichos átomos malignos infestan al cordón brahmánico y luego intentan subir hasta el cerebro, pero los 3 alientos del Akash puro, reforzados por la voluntad que se mencionaba, detienen el ascenso de dichos átomos y los arrojan con violencia hacia abajo, hacia los infiernos atómicos del hombre. Cuando esto sucede, chocan violentamente con los átomos tenebrosos contra el rey de los átomos malignos, el cual vive en el coxis. Dicho átomo es realmente un dios negro peligrosísimo. Normalmente reside en el coxis aguardando siempre una oportunidad para apoderarse del fuego de Kundalini y dirigirlo hacia abajo. Con el derrame seminal durante la magia sexual, el rey atómico de las tinieblas recibe la oportunidad aguardada y lleno de gran fuerza despierta la culebra ígnea de nuestros mágicos poderes y la dirige hacia abajo. Así es como se forma la cola de Satán en los demonios. Cuando esto sucede, nacen los cuernos en la frente astral. Quien desciende así, quien llega a tal grado de degeneración pierde a su espíritu divino y se hunde en el abismo. Esos son los perdidos, los desalmados. Esos son los que pasan por la muerte segunda. En el abismo se van desintegrando lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. Entonces, como no se tiene permitido ascender esos átomos negativos lunares, son rechazados hacia el coxis. Y en el coxis habla el maestro de este átomo maligno, este rey maligno. Está, como decíamos, la lucha realmente entre el bien y el mal está en este sefirote, ¿sí? Porque es la decisión, es el arcano 6. Por eso dice que se forman los cuernos en la frente y por eso en el Apocalipsis se dice que se sella en la frente aquel, ¿verdad?, que lleva el nombre o el número de la bestia. ¿Y esto por qué? Porque la lucha se desenvuelve ahí, en la alquimia. Ese es el momento
como dice el maestro, donde se ve quién es hombre y quién es mujer. Lo demás son personalidades, egos, etcétera, ¿no? Entonces ese átomo maligno está bien representado pues en el Parsifal ¿cómo se llama? En la obra de Parsifal el átomo maligno es Klingsor, ¿verdad? Perdón, gracias. Es Klingsor, que él dirige a Kundry, ¿verdad? Él dirige a Kundry en forma negativa, es decir, es Parsifal el único que puede salvar a Kundry. Solo la transmutación la que puede levantar esa energía en forma ascendente hasta despertar a nuestra Madre Divina, y en forma negativa es la cola de Satán. Existe una multitud de escuelas de magia negra, muchas de ellas con muy venerables tradiciones que enseñan magia sexual con derrame de semen. Tienen bellísimas teorías en ese seductor y delicioso engaño, se convierten en magos negros. Estas escuelas negras afirman a los 4 vientos que son blancas, y por eso es que los ingenuos caen. Además, esas escuelas hablan bellezas del amor, de la caridad, de la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, en semejantes circunstancias, el discípulo ingenuo llega a creer con firmeza que dichas instituciones nada tienen de malo ni de perverso. Recordad, buen discípulo, que el abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. Entonces, claro, aquí vemos una gran cantidad de enseñanzas por todos lados, pensamientos positivos, tú eres luz, tú eres Dios, tú eres esto. Incluso personas que están hablando de alquimia en pareja, pero no transmiten la transmutación, sino el derrame de la energía, obviamente más prolongado, más así, más de esta otra manera, disque sexólogos, disque todo. Decía el maestro Samael, magos negros, ¿no? Y nosotros de repente pensamos, ay, es un poco fuerte, ¿no? Y ahora, bueno, como vemos a la sociedad y nos vamos dando cuenta, realmente es así. Hay una cantidad de enseñanzas y siempre ustedes pueden observar, la clave va a ser, para que una enseñanza sea blanca, que se transmita la transmutación de energías, la muerte del ego y el sacrificio por la humanidad. Y entonces sí, nada tendremos en contra. Pero hablar muy bonito y decir que tú eres luz y que eres un gran ser y que ya vamos a trascender y que ya viene la nueva era dorada y que tú vas a pertenecer y que la justicia va a reinar y tantas cosas sin que tú hagas un esfuerzo y sin que tú transmutes tus energías, es escuela de magia negra muy en el fondo, ¿no? Nada más despierta más la vanidad. De por sí. Despierta más la vanidad, dicen acá, así es el orgullo. Hay muchas escuelas que hablan que Jesús habla por ellos. Ah, sí, hoy hay una que cantidad la Virgen enorme. habla por ellos, o que los animales les hablan, o Sí. que muchas cosas, mensajes que vienen de extraterrestres y ese tipo de cuestiones que si no va acompañado con la alquimia. Miren, queridos amigos, hay mucho, dice el maestro Samael, el ego quiere una nueva era, el ego quiere una nueva humanidad de amor, de luz, al ego le gusta la comodidad, pero desde el 4 de febrero de 1962 entró la era de Acuario, ustedes lo saben, a nivel de las enseñanzas gnósticas se ha entregado, y dice el maestro Samael, Acuario es revolución y cambio de era. Y esto solo significa una cosa, catástrofes. Nosotros no podemos evitar mencionar que si nos seguimos dejando hipnotizar por bonitas teorías, son como paliativos. Es como cuando te duele el estómago, tienes una infección y te tomas una medicina para quitarte el dolor, pero no estás curando la enfermedad. Entonces, igual con nosotros los seres humanos, todas las enseñanzas hermosas que se puedan oír por allí son paliativos, sí, para que te sientas bien, para que más o menos ahí no te vayas a revelar mucho al sistema, para que más o menos ahí seas decía el maestro, una buena máquina, ¿no? Pero realmente lo único que podemos nosotros compartir es que este camino es angosto, estrecho, difícil, espinoso, y como lo dice aquí más adelante el maestro, pocos son los que llegan, muchos los que comienzan. Y creo que si nosotros tenemos bien aguzados nuestros sentidos, podemos detectar en medio de bonitas teorías y mensajes sublimes y hermosos, pues que hay un pequeño engaño por ahí, ¿no? Y es que
no nos están enseñando la transmutación, la muerte del ego. Si ustedes quieren, podemos guardar en el fondo de nuestros infraconscientes estados eso que es el ego y aprender a comportarnos en una personalidad un poco más refinada, ¿no? Pero que nuestros egos los llevamos dentro, ¿no? Y aún en la misma gnosis necesitamos tener cuidado, queridos amigos. Muchos han usado el nombre de la gnosis para hacer sus fechorías a nivel de enseñanzas disque alquímicas, ¿no? Que yo te voy a enseñar la alquimia en vivo, que ustedes imagínense tantas y tantas piedras de tropiezo que se han tenido a nivel pues de la historia de la gnosis actual, ¿no? Porque claro, al ser tan egoicos y al recibir una enseñanza tan superior, pues son como herramientas, como niños jugando con fuego, dice el maestro Samael, y también se ha hecho mal uso de la alquimia, ¿no? El maestro relataba, y yo creo que por algo lo dijo, ¿no? Que en los mundos internos se encontró a un profesor gnóstico que había desencarnado, y se lo encontró pues en las regiones inferiores, y bueno, ahí él le confesó que él no practicaba la alquimia. Entonces el maestro pues regresa y le dice, mira, engañó a todos, tenía todo un muy buen grupo de estudiantes y a todos los engañó, e incluso pues daba prácticas profundas de segunda cámara y a todos los engañó. Yo creo que sería una gran dicha que alguien no lo desencarnen para que pueda decir su verdad, ¿no? Porque llevarse a la tumba, además, el engaño a varias almas, qué duro, qué difícil, ¿no? Más engañado fue. Pues sí, nada más que este mal ejemplo a veces produce desilusión en las personas, ¿no? Y eso es muy duro, un karma muy difícil, porque cuando nosotros conocemos la enseñanza, tenemos doble responsabilidad, ¿no? Es lo que dice aquí el maestro Samael, ¿no? Dice, si el que está practicando magia sexual de repente se le ocurre que se le antojó caer, pues el descenso es muy fuerte, ¿no? Explicación, dice, el cordón brahmánico es el canal central medular con los dos testigos del Apocalipsis. Ahora que viene el Apocalipsis, el retiro, pues está muy bien para que nos vayamos preparando, comprender esto, dice. El canal central en la columna vertebral va rodeado con los dos testigos del Apocalipsis, como recuerdan el caduceo de Mercurio. Estos son dos cordones semietéricos, semifísicos, que conectan a los órganos sexuales con el cerebro. Por entre estos suben los átomos solares y lunares hasta el cerebro. Los dos testigos se enroscan en la espina dorsal formando con la misma el famoso caduceo de Mercurio. Así pues, el caduceo de Mercurio y el cordón brahmánico de los orientales son lo mismo. La novena esfera, Yesod. En la senda iniciática existen muchas pruebas esotéricas. Hay que pasar por la prueba del guardián del umbral en los tres planos, que es el astral, el mental, el causal. Hay que pasar por las pruebas de fuego, por las pruebas del aire, del agua, de la tierra. Hay que pasar por la prueba de la justicia, del santo Job, etcétera, etcétera, dice. Empero, todas estas pruebas, por duras y difíciles que parezcan, resultan suaves y fugaces cuando las comparamos con la prueba espantosa y terrible de la novena esfera, el sexo. El descenso a la novena esfera fue siempre la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buda, Jesús, Quetzalcóatl, Krishna, etc., tuvieron que bajar a la novena esfera. Esta es el sexo. Muchos son los que entran a la novena esfera, pocos los que salen victoriosos. Existen terribles tentaciones y millares de escuelas negras pintadas de blanco, llenas de lobos vestidos con piel de oveja que le enseñan al estudiante sistemas de magia sexual con derrame seminal. Estas escuelas solo hablan cosas sublimes y el estudiante, seducido por este dorado engaño, cae en el abismo de perdición. La novena esfera, la prueba máxima de la novena esfera, es muy larga y seductora. Esta prueba dura hasta que el estudiante logra la realización total. Todo depende del esfuerzo del estudiante. Quien se adentra en la novena esfera y es firme hasta la muerte, se convierte en un Cristo viviente. Es raro hallar a alguien en la vida que salga victorioso de la novena esfera. Muchos comienzan, es raro hallar a alguien que llegue.
Y esto, como para finalizar el capítulo, solamente les mencionamos, el maestro Samael dice, podemos incluso salir victoriosos en las pruebas de la castidad físicamente. Una persona podría transmutar sus energías, una persona podría superar una tentación, ¿verdad? Un adulterio, una tentación de adulterio, tantas y tantas tentaciones, la prueba de Irene que dice el maestro, porque a todos les puede suceder, toda persona, de hecho, de acuerdo al grado del alma va a tener ese grado de tentaciones. Recuerden a los grandes seres, a un San Francisco de Asís, al Padre Pío, a muchos personajes que hablan de estas tentaciones. Mientras más grande la posibilidad, más grande la tentación. Todo eso que vemos como exorcismos, etcétera, no es otra cosa más que el enfrentamiento de nosotros a nosotros mismos. Si lo pudiéramos ver en forma clarividente, esa es nuestra realidad. Pero pasar las pruebas de la castidad en los mundos internos es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque hay que tener castidad absoluta, dice el maestro Samael, recordar que aquí en el plano físico una sola palabrita, ¿verdad? Así de bromita, de jueguito en relación al sexo, en el astral, en los mundos internos, en la mente se convierte en una fornicación. Si nosotros fuéramos clarividentes, podríamos ver, por ejemplo, en una reunión de amigos, donde nadie está haciendo nada, parece todo muy sano, de por medio está la copita y de por medio están las bromitas, ¿verdad?, en relación al sexo. Y podríamos nosotros comprobar en los mundos internos, y ustedes pueden pedirlo, investigar en el astral y darse cuenta que eso es una orgía en los mundos internos. Todos contra todos, porque estamos jugando con el verbito, ¿verdad? Porque no estamos haciéndolo físicamente, pero el hecho de permitir esta apertura, eso se convierte en el astral en eso. Recordar que hay en museos el símbolo de la laringe, que es creadora, entonces. La laringe es creadora. En una oportunidad que tuvimos de estar en un museo allá en Europa, pues nos pudimos dar cuenta, incluso era un museo sacro, o una exposición sacra, habían personajes así religiosos, ¿no? Y podíamos ver una representación, me parece que era de San Juan, que era un poco como femenino, no se entendía qué era. Lo que sí podíamos ver es que su garganta parecía un órgano femenino y tenía una lanza clavada aquí. Entonces, claro, eso ¿quién te lo explica? Una espada. ¿Quién te explica eso, verdad? La laringe creadora es un útero donde también se gesta el verbo, y el verbo tiene vibración, poder y fuerza. Al que sabe, la palabra da poder, nadie la pronunció y nadie la pronunciará, solo aquel que la tiene encarnada, dice el maestro, dice el Apocalipsis, lo dicen los textos antiguos. Entonces, la castidad, queridos amigos, nadie se confíe. Mi persona, mi esposo, mi persona, siempre platicamos que hay que vivir día con día, de verdad, la ayuda que se pide, pedir y pedir, porque como decía Pablo de Tarso, el alma es fuerte, pero la carne es débil, ¿verdad? Entonces, más bien hacer todo lo que podamos para tener monedas, tener ayuda en los momentos de prueba difíciles, de verdad. Esto es algo que es muy difícil. Por eso alguna vez les hemos explicado, no se vayan con la finta de que yo ya pasé la primera iniciación, yo ya pasé las pruebas del fuego en el astral, ya me enseñaron que yo ya llegué a la tercera serpiente. Bueno, a veces nos embelezamos con ese tipo de cuestiones y no nos damos cuenta que aquí el maestro Samael nos lo está aclarando en un libro básico. Pasar esas pruebas es hasta sencillo en relación a las pruebas con el arcano AZF. Alguien dice, sí, yo ya pasé todas las pruebas, estoy en mi quinta iniciación, etcétera, etcétera, pero llevo como 20 matrimonios, ¿verdad? Porque bueno, eso es, así ha sido, ¿no? Entonces, no, nadie critica un fracaso, un error, una recurrencia, pero no hagamos de eso algo divino. Es una recurrencia, es algo que tenemos que luchar. Llevamos muy fuerte los egos relacionados a la lujuria, porque es de los cuales se alimentan todos los demás egos. Así que decir yo ya eliminé el ego de la lujuria y solo me falta el de la ira, el del orgullo, no tiene ninguna lógica.
Y por último, bueno, pues mencionarles eso, no nos confiemos, estas pruebas se acaban, dice el maestro, hasta que llega la autorrealización y por lo tanto son de por vida. La alquimia es de por vida, una prueba continua, constante. También se ha utilizado mucho para denigrar a las personas, diciendo yo sí soy casto y tú no eres, y así se ha manipulado a muchos. O sea, es que ser casto, miren amigos, de verdad, la castidad es una flor muy exótica como la humildad. Nosotros no nos damos de santos ni golpes de pecho. El maestro no lo hizo así. El maestro mostró su vida, dijo yo estaba caído y me levanté. Y eso es algo que admiramos tremendamente en el maestro, porque tuvo la valentía y la osadía de mostrar su vida, de exponerla al público, de que la critique quien la quiera criticar, pero que la entienda quien la quiera también comprender, que estamos todos caídos, pero nos tenemos todos la posibilidad de levantarnos. Ahora bien, para ello hay que tomar una decisión de por vida. Muchas veces, incluso, pues si no te toca tener un hijo, pues pasar por esa prueba, ¿verdad? Porque no te toca, no es que te toca, la divinidad no te lo ha mandado, por algo será. Nosotros tenemos 15 años de matrimonio y no tenemos hijos. Y alguna vez hemos echado en falta, alguna vez hemos anhelado, alguna vez hemos sentido esa tentación con la familia porque vemos a los sobrinos, porque vemos que es más fácil relacionarte con los demás cuando tienes hijos, por miles de cosas. Y sin embargo, lo que sí tenemos claridad es que si la divinidad no lo manda, por algo es. Y bueno, pues esta es la labor que nos tocó en esta vida. Ya hemos tenido muchas vidas con mucha descendencia, de eso sí, casi estamos seguros, ¿verdad? Así que donde tenemos una oportunidad única, pues hay que aprovecharla. Y el que tiene hijos, pues a practicar la alquimia también. Y como el maestro mismo lo dijo, ¿no? La maestría no se hereda, no se traspasa, no se compra, no se vende. Se trabaja en forma particular y es una lucha continua, diaria. No hay que tampoco caer en la negatividad, hay que disfrutar el amor, hay que disfrutar el matrimonio, hay que disfrutar, perdonarse también, hay que trabajar los egos. No hay mejor cruz que el matrimonio, porque es quien verdaderamente te conoce, tu pareja, tu esposo, tu esposa, es con quien realmente no tienes caretas, ¿no? Con los demás, pues a lo mejor puedes aparentar una cosa y otra, pero solamente en el lecho del hogar, pues se conoce uno, ¿verdad? Así que es la persona, como decía el maestro Samael, que te levanta, ¿no? Y a la cual le tienes que estar agradecido por el gimnasio fuerte, por los momentos buenos, por la posibilidad de transmutar. Eso es todo, hermanos. Pues buenas noches. Nos vemos el jueves.